Ha ingresado usted a la cuarta parte de la serie de estudios bíblicos y dijo Dios. Si no ha tenido la oportunidad de escuchar la primera, segunda y tercera sección de esta serie de estudios, le invito a que vaya al final del video. Ahí te dejamos los enlaces directos para que puedas ingresar. O búscalos en el canal de YouTube de Un Café con la Biblia. Sin más demora, entremos a la última parte de este estudio. Hemos venido leyendo a través del capítulo 1 del libro del Génesis aquellos acontecimientos que se dieron en la creación del universo. ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que Dios planeó para este bello sistema de cosas que es el universo? Ahora vamos al día 6, al último día de su creación. ¿Qué hizo? ¿Qué preparó antes para lo que venía? Y es que con esto corona Dios Todopoderoso su creación. Y vea lo que sucedió. Según el texto en el capítulo 1 y el versículo 26 del Génesis, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios. De nuevo, una vez más la frase dijo Dios. Entonces dijo Dios. Quiere decir que lo que Dios dice se cumple, se hace. Y dice aquí que por medio de su palabra poderosa, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hemos leído los versículos 26 al 28 de Génesis capítulo 1. Analicémoslos por unos momentos. Dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es que se ha hablado mucho de este verbo en plural. Se ha dicho mucho, pero el texto sugiere que cuando dice hagamos al hombre, es que Dios habla con alguien ahí, está incluyendo a alguien más ahí. Dios está mostrando como el Dios del universo, pero en su representación tripartita. Está hablando de que hagamos al hombre. Él hizo los demás seres vivientes por su palabra, pero aquí está diciendo, se está poniendo de acuerdo, está diciendo, hagamos ya el final de la creación, lo mejor. Y dice que él mismo habla diciendo, hagamos en plural, al hombre, ¿a qué? ¿A mi imagen? No, dice el texto, a nuestra imagen. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí presentes en el momento de la creación, porque recordemos que Jesús se encarnó para venir a salvarnos, pero al decir la palabra encarnar, no nació, sino que se encarnó. Al decir la palabra encarnar está indicando de que existía en algún lugar y optó por tomar un cuerpo
humano y hacerse como el hombre, como el ser humano. Entonces Jesús estuvo, dice Colosenses, que Él estuvo con Dios y por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas, las visibles e invisibles. Eso dice el texto de Colosenses. Ahora, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No hay duda de que Jesús está ahí, Dios Padre, y por supuesto el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios quería ser un ser viviente, que se pareciera a Él en cuanto a algunos atributos, en cuanto a su pensamiento, a su propósito, pero eso que se le dio, y por eso la palabra dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Por qué los animales no entran dentro del plan de salvación? Es decir, no se les predica a los animales, porque a ellos no se les dio mucho. Simplemente dice que es la multiplicación como seres vivientes, no eternos. Pero al ser humano se le da la eternidad y se le da la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. No estamos hablando detenidamente que fuera específicamente más bien de una forma física, sino en cuanto a sus atributos y en cuanto a su propósito. A nuestra semejanza, y dice que le da el poder de que la responsabilidad de señoree en los peces del mar. Es decir, todo el mar se lo dio al ser humano. A las aves de los cielos, a las bestias de toda la tierra y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Toda la creación estaba hecha para el ser humano, para que la administrara. Y tenemos un estudio bíblico especialmente que se centra en este texto. Búscalo ahí, en el canal. Y dice entonces que la segunda parte del texto en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí lo estaba planeando en el verso 26, porque Dios tiene un planeamiento. Él no hace las cosas al azar, porque se le ocurren. Él tiene un proceso, un planeamiento, y por eso es que planeó su vida y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y creó Dios al hombre, dice. Primero lo planea y después lo crea. A su imagen conforme lo planeó. Y a imagen de Dios los creó. Aquí está hablando el observador incógnito, que le llamo yo en el libro de los Génesis, porque habla como quien mira lo que está haciendo Dios. El narrador incógnito. Dice, es un estilo de escritura que usa el Génesis. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está hablando ese narrador. Sabemos que Moisés escribe este libro, pero está como protagonizando, como presenciando, siendo testigo de aquella creación. ¿Cómo lo hizo? Dios se lo reveló de alguna forma. Y parece que él comenzó a ver esas escenas y fue escribiendo, según sugiere el texto. Y los bendijo Dios y les dijo. Dios bendice también a los animales y a su creación, pero aquí dice que bendice al ser humano, al hombre. Porque él dice, hagamos al hombre, no como género, sino como criatura completa. Y mira cómo se, de una forma se complementan. Porque dice que, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los tomó como uno solo. No.
No existe tal cosa de que el hombre sea superior a la mujer. Dios los creó como varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructifíquese y multiplíquese, llenen la tierra, pero sojuzgadla. Sean ustedes los que la administran. Sojuzgadla. Y señoreen, sean ustedes los que reinan sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. El propósito de Dios se cumplió. Lo planea y se cumple en este verso 28. Ya esta parte el narrador la da como un hecho que se hizo. El ser humano, la corona de la creación de Dios. Continuamos con el verso 29. Y no es casualidad que encontremos la misma frase que hemos venido viendo durante todo el capítulo 1, que inicia cada párrafo con la frase: y dijo Dios. Todo, absolutamente todo lo hizo por medio de su palabra. Las palabras de su boca tienen poder. Y dice: he aquí os he dado toda planta que da semilla. Aquí está hablando probablemente con el ser humano. Le está dando instrucciones, está dando la revelación de cómo tiene que funcionar las cosas, como quien da la instrucción de cómo se conduce o maneja una máquina. Entonces le dice al ser humano: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces les está diciendo: ustedes tienen una necesidad apremiante, que es la comida, pero yo les he dado toda planta que está sobre la tierra, pero toda planta que da semilla, para asegurar la preservación de la especie. Porque si Dios hace algo que no se reproduce, que no da semilla, se comienza a extinguir. Se la comen los animales o el ser humano. Él quiso una cadena reproductiva automática y está en la semilla. Esa cadena, por sí sola nacen los árboles. ¿Usted no se ha preguntado quién sembró el primer árbol? Dice que sale de la tierra y por medio de la semilla se reproducen. Y dice que todo árbol en el que hay fruto, en todo fruto por su general encontramos la semilla, porque la comemos y tiramos la semilla. Algunas se pueden aprovechar para alimento también, pero por lo general se tira la semilla, y esa semilla es la promesa de una nueva planta, de un nuevo árbol que de nuevo dará frutos y tendrá más semillas. La genética no se equivoca. Y dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, es decir, todos los seres vivos que se mueven, toda planta verde les será para comer. También les dio el mismo alimento a todos los animales de la tierra. A todo aquello que se movía, les dio esas plantas, esos tallos, esos frutos, les será para comer. Recordemos que la carne se come después del diluvio, según lo registra la Escritura. Aún no hay, por lo menos en este texto del Génesis 1, no hay posibilidad de consumir productos de carne, o así lo estipula este primer capítulo, sino que toda semilla y toda planta. Pero eso es otro tema que estudiaremos posteriormente en otra entrega. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera.
Y aquí agrega la palabra de nuevo, repite, insiste, en que era bueno, pero agrega esta frase, en gran manera bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. El último día de la creación estaba terminando. Estaba iniciando. Inició y terminó. Dios concluye su creación en el día sexto. Los días que determina para crear todo lo existente son 6 días, pero el séptimo día descansó. Y veamos lo que continúa. Hemos concluido con el drama, los acontecimientos que se dieron en el momento de la creación, en el libro del Génesis. Pero ¿qué si esos acontecimientos solamente se registran ahí? ¿No sería más fuerte la teoría de la creación y en este caso el creer en que Dios formó todas las cosas por su palabra si existieran en otros libros de la Escritura referencias a lo mismo? Es decir, alguien, un incrédulo, puede dudar de la creación hecha por Dios porque dice, no, el libro de Génesis es una forma poética, es algo que se está entendiendo mal. Pero cuando encontramos otros versos que apoyan eso, ya ese argumento se cae. Y vayamos allá, y tiene que ver en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo entendieron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento este texto de Génesis? Y vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 3, que dice de la siguiente forma: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Está hablando lo mismo que el Génesis. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo que es por la fe que lo entendemos, porque no se puede comprobar físicamente. Solamente el escritor del Génesis recibe esta revelación y la escribe. Y es por esa fe que lo entendemos, que el universo fue preparado. ¿Pero preparado por quién y por medio de qué? Por la palabra de Dios. Es decir, por aquello que Él decía y se hacía. Entonces, de modo que lo que se ve hoy fue hecho de cosas que no se veían, de cosas inmateriales. Dios crea en ese momento la energía, crea la materia, aunque los físicos, científicos, indiquen que la materia no se puede crear ni destruir, solamente se transforma. Pero alguien tuvo que haberla creado al principio. Y hoy la materia se mantiene, se transforma en energía. Cuando quemas un trozo de madera, ese trozo de madera no desaparece, sino que se transforma en energía calórica, se transforma en ceniza y en otros tipos de gases que salen del consumo de la madera por el fuego. Ahí se está transformando, pero aquí Dios está diciendo que Él creó lo visible de lo invisible. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el aliento de su boca, dice Salmos 33:6. También el salmista lo entendió de esa manera, que fue Dios por medio de su palabra que los creó. Creó incluso los ejércitos del cielo, que puede referirse a tanto los astros, las estrellas, las galaxias, como a sus propios ángeles. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó, dice Salmos 33:9. Por eso, porque Él lo dijo, porque Él lo mandó, todo se confirmó. La palabra de Dios tiene poder. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús en el desierto, ante
Satanás, siendo tentado por el diablo, dijo, esas piedras se conviertan en pan, le dijo Satanás. Pero él le dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Él sabía, Jesús mismo sabía, el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que transformó el universo, la tenemos registrada hoy en páginas, en libros, en 66 libros que hoy llamamos la Biblia. Por eso es tan importante estudiarla. Por eso esas son las razones que damos estos estudios bíblicos, para que te empapes del poder de Dios y te vayas construyendo. Tu ser se vaya transformando por medio de esta palabra, porque Él lo dijo y lo hizo. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de usted y de mí? Lo que dice es muy importante, porque lo que Él dijo lo hizo realidad. Dios dijo muchas cosas de nosotros, pero una que quiero recalcar es la siguiente, que tiene que ver con 1 Pedro 2:9. Dice, y es importante lo que Dios dice, ya lo vimos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres nación santa. Es un pueblo que Dios escogió. Usted pertenece al pueblo de Dios y ha aceptado al Señor como Salvador, a Jesucristo como Señor de tu vida. Eres pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Puedes entrar a la presencia de Dios cuando quieras, pero tiene un propósito y lo vemos después de la palabra para. Ahí marca el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Tenemos una comisión, es anunciar las virtudes, las benevolencias, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Está diciendo, ¿de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos hizo un llamado mediante su voz. Y mediante hoy la palabra de Dios nos llamó, como en el principio, como en el Génesis. Él dijo, Él nos llamó mediante su voz. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué sucedió el primer día? Dice en el Génesis, en los días de la creación, pasó de todo lo que era oscuridad a una luz incandescente, admirable. Y creó Dios la luz y vio que era buena. Aquí se crea la luz espiritual en el ser humano. Nos pasó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la decepción, de la condenación, a la luz, pero no una luz corriente, sino una luz admirable. Y sigue diciendo, verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Sí, nosotros no éramos pueblo. Aquí está hablando al pueblo gentil, al que no es judío, al que no pertenecía a el linaje de Abraham, Isaac y Jacob mediante su sangre, sino que pertenecemos mediante el pacto de Cristo. Dice, vosotros erais, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ya ahora sí. Pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Eres tú pueblo de Dios? ¿Has conocido al Señor? Si no has conocido al Señor, no perteneces al pueblo de Dios, está diciendo el texto. Hay un tiempo de pasar de las tinieblas a la luz. La pregunta es, ¿se hizo la luz en tu vida o no ha llegado la luz a tu vida? Pero sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, dice el texto. En otro tiempo no teníamos misericordia de Dios, pero cuando le conocimos, la misericordia, la compasión entrañable de Dios vino hacia nosotros. Reconoció nuestro estado de miseria, porque de ahí sale la palabra misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Hemos alcanzado misericordia porque hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Eso lo dice el Señor con su palabra. Nos llamó por medio de su palabra y recuerde que lo que Dios dijo sí importa. ¿Quién crees que eres para Dios? ¿Quién te has creído que eres en el mundo? Tal vez has creído que no vales. ¿Eres una persona despreciable ante la sociedad? No. Solamente ven a Jesús y Él te va a pasar de las tinieblas a la luz admirable. Hemos llegado al final de esta disertación. Espero que haya sido provechoso para usted. Comparte este mensaje porque es necesario que conozcan al Señor creador de todo el universo, que es el único que puede pasar a las personas de las tinieblas a la luz admirable. Y Él nos llamó, dice, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel. Si tú no lo haces por medio de tu palabra, porque dices, es que no sé cómo evangelizar, no sé cómo hablar a las personas, no tengo tiempo, y de alguna forma nos escapamos y se nos olvida hacerlo, pues lo que puedes hacer es envía este mensaje a muchas personas. Con solamente un clic usted puede enviar este mensaje a cientos de personas. Y ya estás evangelizando. Puedes compartirlo en tus redes, en tus diferentes estados, para que las personas puedan entender el propósito de Dios en sus vidas. Los esperamos en un próximo capítulo de Un Café con la Biblia. No te olvides suscribirte al canal. Bendiciones.